Este es el momento del mensaje. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Mis hermanos, una vez más estamos en este lugar con el propósito de adorar a Dios, también de escucharle, ¿verdad? Por medio de su palabra. Dios habla con su pueblo y no se cansa de hacerlo. Escribió las Sagradas Escrituras para que la escudriñemos y podamos llevar a cabo su voluntad, su propósito y lo que Él ha dispuesto para cada uno de nosotros. Hermanos, quisimos venir este día y concluir el estudio que comenzamos la semana antepasada, creo que fue, ¿verdad? Donde hablábamos acerca de la iglesia y la madurez. La madurez en la iglesia, cómo se manifiesta, cómo nosotros podemos saber, y más que saber, cómo ser una iglesia madura. En esta ocasión vamos a pedirle a nuestro hermano Luis Galán que ore a Dios para que el Señor nos dirija en esta preciosa mañana. Amén. Oh Dios, bendícelo, Señor. Sí, Señor. Úsele el Espíritu Que así Santo sea, Señor. con poder para enseñar la palabra, la cual, Señor, oh Señor, esperamos que la coloque en cada corazón Que así sea, de Señor. los que estamos presentes aquí. Amén. Muchas gracias, Señor. Úsalo, Señor, por favor. Amén. En el nombre de En el nombre de Jesús. Jesucristo. Bien, hermanos, pues vamos a leer el libro de Efesios una vez más, su capítulo 4, versículo 9, hasta el verso 16. Efesios, capítulo 4, sus versículos desde el 9 hasta el verso 16. Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en este lugar. Efesios 4, 9 hasta el verso 16. La palabra de Dios está diciendo de la manera siguiente. ¿Y eso de que subió qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Gloria al Señor. Hermanos, aquí está hablando de Cristo. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Hermanos, recordamos que cuando comenzamos ese estudio, decíamos que una iglesia no es madura porque esté llena como está el día de hoy, gloria al Señor, ¿verdad? Una iglesia no es madura por el conocimiento amplio que pueda tener una persona. Una iglesia no es madura porque tenga 20 pastores, 30 evangelistas, 50 diáconos. No es por esto que una iglesia delante de Dios se cataloga como madura. Recordamos, hermanos, y podemos ver cada día, la humanidad crece, se ha multiplicado de tal manera que ya somos casi 8,000 personas, 8 mil millones de personas en la tierra. Somos una gran cantidad y esto mueve a que, especialmente con los alimentos, se tengan que hacer experimentos. Y vemos que para poder alimentar a la población,
se han tenido que usar métodos que no son los más eficientes ni los más saludables, pero que son quizás en el momento para la humanidad, según lo que se puede determinar, necesario para poder mantenernos con vida y mantenernos aunque no con la calidad que debiéramos tener. Por ejemplo, los huevos que cada día comemos no son los huevos tradicionales que ponen un huevo de una gallina y un gallo, sino que son transformados y son alimentos que se le dan para producirlo a diario y que la humanidad pues pueda alimentarse con estos huevos. Pero si estos huevos, si sacáramos los gallos porque ya no se necesitan y solo dejásemos las gallinas, llegaría el tiempo donde no habrían ya alimentos para la humanidad. Porque los huevos que nosotros comemos son infructuosos en cuanto a poder reproducirse, porque son estériles, porque son modificados genéticamente para que nosotros podamos comerlo, mas no para fructificar y poder multiplicarse, como es la creación orgánicamente, que todos los seres se multiplican a través de las diferentes formas de vida que Dios ha dispuesto en las diferentes especies. De la misma manera, hermanos, también los alimentos que comemos, como las verduras y otro tipo de cosas, los ganados, todo tipo de bovino y de alimentos que nosotros podemos comer, también han sido modificados. Los pollos que nosotros comemos a diario no son los pollos que crecían 6, 7 meses. Son pollos que crecen en 28 días y ya están listos para comer, para servirlo a la mesa. Aunque son con alimentos genéticamente modificados, de modo que puedan reproducir, puedan crecer, que puedan desarrollarse. Pero estos pollos no están maduros. No están maduros ni pueden replicarse. Los pollos de replicarse son los gallos que verdaderamente Dios hizo, como los hizo, de la manera que lo hizo, y que pueden crecer en su madurez y pueden reproducirse para que pueda haber alimentos por siempre, según Dios lo ha determinado. Entonces, hermanos, las verduras que nosotros comemos también vemos cómo se le echan diferentes tipos de químicos y otras cosas que nosotros ingerimos, pero que son dañinas muchas veces a la salud, aunque lo tenemos que comer por necesidad de mantenernos con vida, pero sabemos que a la postre nos hace daño y daña a la humanidad. Hermanos, la iglesia, de la misma manera, no es madura por ser grande, como decíamos. No es madura por la cantidad de miembros que tengan con poder, con adquisición de dinero. No es por la cantidad de miembros que tenga dirigiendo adelante o por los cantores maravillosos que pueda tener. Una iglesia madura la vamos a ir viendo conforme a la palabra de Dios. Y empezamos leyendo este libro de los Efesios, donde dice: ¿y esto que subió qué es? Refiriéndose a Cristo, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Cristo Jesús, siendo Dios, siendo el Señor de señores, vino a este mundo como un ser humano, igual que usted y que yo, con la única diferencia de que Él vino solo para servir. Él no vino a buscar su propio bien. Él no vino a buscar gloria. Él no vino a buscar poder. No vino a buscar señorío. Porque todo esto lo tenía y lo dejó a un lado para servir a la humanidad, de tal modo que su propia vida, su propio cuerpo lo expuso a la muerte para que usted y yo pudiésemos ser libres de la esclavitud y del pecado que nos había de llevar a la condenación perpetua. Entonces, hermanos, es importante que entendamos que esto que Cristo hizo, lo hizo por nosotros. Y el propósito de Él es, Él descendió, dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y Él mismo constituyó, hablando ahora de la forma que hizo para organizar su iglesia, constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y el fin de esto es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios,
Y este conocimiento, ¿qué nos debe llevar? A ser un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Este es el propósito, hermanos, de Cristo haber descendido del cielo. Ese es el propósito que murió y llenó los cielos con su gloria. Era el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que lleguemos a ser hombres y mujeres perfectas conforme a la voluntad de Dios. Y así nosotros no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por hombres engañadores que usan estratagemas para engañar a todos. Usado por el diablo, hermano, llegan hombres y han llegado personas a la iglesia. Y han llegado, hermanos, desde el principio. Pablo así lo manifestó y otros también lo manifestaron, que habían llegado, que vendían hombres burladores, hombres engañadores, hombres astutos que engañarían a muchos. No nos dejemos, hermanos, engañar. Sepamos que no somos maduros, que no estamos completos, que nos faltan muchas cosas por hacer para poder alcanzar la madurez. Y esta madurez es constante, no es un lugar donde lo tenemos físicamente que vamos a llegar y ya cumplimos. Mientras estemos en esta tierra, tenemos que crecer cada día, tenemos que ir madurando. Porque una vez maduro por completa la fruta, ¿qué pasa? Si se deja ahí, hermano, se pudre y se cae. La fruta que no está madurando y ya terminó, culminó su cúspide de crecimiento, ¿qué es lo que hace? Se envejece, hermanos. Se daña. Hermanos, la iglesia tiene que tener este conocimiento, que para poder ser maduros tenemos que seguir haciéndolo siempre, que no debemos de creer que ya estamos tan maduros que no necesitamos nada, que no necesitamos de Dios, que no necesitamos que seguir avanzando. El libro de primera carta a los Corintios, su capítulo 15, su verso 35 al 38, la palabra de Dios nos dice de la manera siguiente, en el libro de primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 35 hasta el verso 38. Vamos a leer la palabra de Dios y a ver qué nos está diciendo aquí el verso 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitará de los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivificará, no se vivifica, sino que muere antes. Y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea del trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Hermanos, aquí está hablando acerca de la siembra, y el Señor ilustra este pasaje de la palabra de Dios, porque muchos dirán, ¿cómo resucitará? Y fíjense que cuando Él está hablando de resucitar, está hablando de la siembra. La iglesia se siembra, y por eso recuerden lo que dijo el Señor, que si no naciéramos del agua, de nuevo, no podríamos ¿qué? Entrar al reino de Dios. Hay que nacer de nuevo. Pero para nacer de nuevo, ¿qué hay que hacer? Hay que morir. Primero hay que morir. ¿Y cómo nosotros morimos? Cuando somos bautizados, según el libro de Romanos capítulo 6, somos sepultados, somos muertos, enterrados en agua para resucitar con un cuerpo nuevo, según el libro de 2 Corintios 5 y su verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, porque las cosas viejas ya pasaron y aquí que todas ahora son hechas nuevas. Entonces, hermanos, ya no nació aquella persona que fue enterrada, sino que es una persona nueva. Tiene que ser nueva, hermanos. Y por eso vemos a muchas personas que vienen a la iglesia y si no vienen con un arrepentimiento genuino, simplemente fueron mojadas. Y el Señor dice que debemos ser bautizados ¿qué?
Del agua, ¿de qué debemos nacer? Del agua y del Espíritu. Hay que nacer del agua y del Espíritu. Hay muchos que nacen del agua, pero no han nacido del Espíritu porque no hubo un arrepentimiento genuino. No hubo un deseo ferviente de agradar a Dios, un compugimiento por haber pecado y haber desagradado a Dios. Sino, hermanos, que vinieron por muchos motivos. Hay muchos motivos por que una persona venga a la iglesia, porque se siente tranquilo, porque hay mucha más paz, porque quiero tener una mujer que sea tranquila, porque quiero prosperar, porque quiero dejar los vicios. Y es bueno esto, querer tener estas cosas, pero lo primero que hay que tener es querer la paz con Dios, querer la reconciliación con el Dios Todopoderoso que envió a su Hijo a morir para que nosotros pudiésemos ser libertados. Hermanos, hay que ser libertados verdaderamente. Dice el Señor que si el Hijo del Hombre lo libertare, serían verdaderamente que libres. Pero tenemos que dejarnos libertar por nuestro Dios. Hermanos, entonces decíamos que cuando un grano muere y es enterrado, dice, no va a salir el mismo grano. No es el mismo grano que va a morir. Muere el grano para que nazca una mata nueva. Y esa mata tiene el cuerpo como Dios lo quiso. O sea, vemos una mata muy esbelta, derecha, maravillosa y frondosa. O vemos una mata toda torcida. Y esa mata echa un grano, echa sus semillas. Y es plantada. Pero hermano, por el hecho de que la mata madre sea torcida o sea dañada, no quiere decir que el grano va a salir igual. Dios le da el cuerpo como Él quiere. Y puede hacer una mata frondosa, maravillosa, hermosa. Porque no es el mismo grano que nace. Es un cuerpo diferente. Así, hermanos, nosotros, aunque llegamos a la iglesia torcidos, dañados, desarreglados, cuando venimos a la iglesia tenemos que enderezarnos como una mata nueva. Y tiene que verse una mata nueva, tiene que verse un retoño maravilloso, donde Dios sea glorificado, Dios sea manifiesto en nuestras propias vidas. Tiene, hermano, que ser así para que Dios pueda resurgir en nosotros y todos puedan ver que Dios vive en cada uno de nosotros. El crecimiento y los cambios a través de los años han entrado muchos cambios en la iglesia. Hermanos, una iglesia madura, y entendemos y se entiende el día de hoy que una iglesia madura es una iglesia moderna. Una iglesia modernista, una iglesia vanguardista que va con los tiempos, que se lleva de la cultura y de los hechos que están en la actualidad, porque si no somos arcaicos, somos viejos, somos rudimentarios, somos personas que no estamos en el día a día, ni tenemos el conocimiento, porque simplemente no estamos a la vanguardia de lo que está sucediendo en los tiempos actuales. Y recordemos que cuando se habla de que es una iglesia moderna, es una iglesia que está en tu propia época. Por ejemplo, la época pasada ya es una época arcaica para muchos. La época actual de 5 años, 10 años son las cosas que vemos modernas. Y en estos tiempos ya no 10 años. Lo que veíamos hace 5 años no es ni cerca de lo que estamos viendo ahora por la cantidad de tecnología que está sucediendo. Cada día, hermanos, salen experimentos grandiosos. Y ya lo que era atrás queda obsoleto. Y lo vemos con los celulares, lo vemos con las computadoras que salen este año y ya el año que viene están obsoletos. Y hay que cambiarlo y todos tenemos que tener un celular nuevo porque ya está obsoleto. Hermano, pues la iglesia no es así. No debe ser así. La iglesia que vive cambiando, hermanos, el cambio que lo va a dejar abajo en muchas ocasiones. Lo va a dejar abajo y nos va a llevar al lugar donde no queremos llegar. La iglesia tiene que mantenerse firme. Recordemos que aunque hayan muchos pastores en la iglesia, solamente hay un solo pastor. Y ese pastor nunca ha cambiado, ni va a cambiar. Porque lo que Él quiere que hagamos está plasmado y ya no hay cambios. No lo hay, hermanos.
La iglesia moderna, hermanos, está calcomiendo a las iglesias o a la iglesia del Señor. Y digo la iglesia del Señor porque aunque hay muchas sectas, pero sabemos que hay una iglesia que Dios ha comprado con su sangre. Y esa iglesia en muchas ocasiones ha sido corrompida, ha sido dañada por las malas semillas que han sido sembradas, por la cizaña que fue sembrada por el enemigo juntamente con el trigo. Ha sido dañada, hermanos. Y muchas ocasiones no sabemos ni qué pensar. Una iglesia moderna no es la que es permisiva para tener la iglesia llena. Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estaré yo, dice Cristo. Pero hay que reunirse en el nombre del Señor. En el nombre es en lo que Él quiere que nosotros hagamos. En lo que Él quiere que nosotros vivamos. Hay iglesias con 2,000, 3,000, 4,000 personas. Y sabemos lo que hay que hacer para llenar una iglesia con 3,000, 4,000 personas. Solamente hay que ser permisivo, hermanos. Solamente hay que ser dinámicos. Solamente hay que traer grupos llenos aquí. Si tuviéramos al Alfa aquí, estuviera lleno, hermano, de todo el mundo rodeado por aquí. Si traéramos a Romeo Santos, estuviera lleno el barrio, no la congregación, el barrio lleno buscando a Romeo Santos para que cantara un cántico espiritual. Y le damos un canto para que lo cante, pero es Romeo Santos. ¿Estaríamos buscando de Dios lo que vengan? ¿O estarían buscando otra cosa? La iglesia, hermano, no podemos buscar otra cosa. No podemos buscar otra cosa. No podemos complacer a los hermanos. Hay que complacer a Dios. Una iglesia madura complace a aquel por el cual fue llamado. Y este que nos llamó fue Dios. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 hasta el verso 9. Vamos a verlo, lo que nos enseña la palabra de Dios. Primera de Timoteo, su capítulo 3, 6, versículo 3 hasta el verso 10. Hablando aquí acerca del dinero, pero también hay muchas cosas que antes nos está diciendo. Primera Timoteo 6, versículo 3 hasta el verso 9. Dice así: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen las envidias, los pleitos, las blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada hemos de sacar. Hermanos, el verso 1, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Y decíamos que la iglesia en muchas ocasiones ha sido dañada, ha sido trastocada por hombres perversos. Y no estamos haciendo acusación, hermanos, sino que la Biblia así lo dice, que entrarían lobos rapaces, que no perdonarían al rebaño. Hombres corruptos de entendimiento, dice el libro que estamos leyendo, que quieren venir aquí e imponer herejías y dañar la iglesia del Señor. Pero cada uno de nosotros, para ser maduro, tiene que levantarse y tiene que oponerse a todo lo que se llama palabra del diablo, que quiere engañar la iglesia, que quiere trastocar a los hijos de Dios. Tiene que levantarse y protestar en nuestros corazones, en nuestras mentes, protestar en contra de las cosas que el diablo quiere implantar. Y no estamos hablando de anarquía, hermanos. Estamos hablando de que debemos ser personas con un entendimiento vasto para poder ser críticos en las cosas que no son conforme a la palabra de Dios.
Hay que ser crítico, hermanos. Y nosotros tenemos que criticarnos nosotros. Primero revisarnos y luego ver cómo anda tu hermano, cómo anda la iglesia. Todos somos y tenemos que ser responsables de lo que está pasando en nuestra congregación. Para que la iglesia sea madura, no pueden haber dictadores en la iglesia. No lo puede haber. La palabra de Dios dice que el que enseña sea como el que sirve, no como imposición, como imponiendo. No puede imponer las cosas. La única cosa que deben de imponer es lo que Dios enseña. Pero no cuestiones ni palabrerías. No podemos permitirlo, hermano, porque está en juego nuestra vida. Y no es cualquier cosa perder la vida. No es cualquier cosa, hermano, perder la vida. Y si alguien está dispuesto a morir por su patria, ¿cuánto más nosotros tenemos que estar dispuestos a morir por nuestra fe? Por los valores que Dios ha impuesto en cada uno de nosotros. La iglesia está llamada a ser santa. Y nadie puede jugar con eso, hermanos. Nadie puede jugar con eso, no importa cómo se llame. Estamos llamados, hermanos, a poder ser personas que tengan criterio de juicio. Y para eso es el conocimiento, hermano, no para envanecernos. Es para hacer criterio de juicio. ¿Qué está bien y qué está mal? No de palabrería, hermanos, sino que sepamos lo que está bien y lo que está mal. Y eso, hermano, cuando lo sabemos, entonces, aunque tengamos que sufrir el agravio, no importa, hermanos. Si tenemos que sufrir el agravio, si alguien padece como cristiano, ¿qué dice el Señor? Glorifique a Dios por ello. Hermanos, el hermano Miguel siempre hablaba de la vida light. Y hermanos, sin darnos cuenta, hemos permitido que llegue la vida light a la iglesia. La vida suave, la vida tranquila. Y la mayoría de personas o muchas de las personas a las que hablamos dicen, hermano, ya yo no puedo. Alguien me llamó hace un tiempo y me decía, hermano, ya yo dejo que pasen las cosas porque yo no voy a estar buscándome problemas todos los días. Y hermano, ese pensamiento, aunque no lo decimos, la mayoría pensamos así. Yo no me quiero buscar problemas. Yo no quiero que la hermana me esté mirando porque el mensaje que voy a dar le va a tocar a ella. Y aunque no debemos predicar para una persona, pero siempre a alguien le va a tocar, hermanos. Si el mensaje queda vacío, entonces no fue un mensaje. Si el mensaje, hermano, no llega a alguien, entonces no sirvió de nada. A alguien tiene que llegarle, porque no todos estamos bien. Porque todos necesitamos cambiar y transformar nuestras vidas. Pero para eso hay que curar la herida. Y a alguien va a herir, hermanos, para que sea sanado. Entonces, hermanos, tenemos que saber que hay la necesidad de ser personas críticas. Y para ello tenemos que madurar en cuanto a el conocimiento de la verdad, al conocimiento de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y eso es lo que leíamos en el libro de los Efesios, hasta que lleguemos a ser un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que la iglesia sea edificada. La iglesia tiene que ser edificada por medio de las cosas que nosotros hacemos. Dice, el que hace tal cosa está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabra, de las cuales nacen la envidia, los pleitos, las blasfemias, las malas sospechas, las disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento. Y aquí nos paramos. Acompañada la piedad. ¿Acompañada de qué? Y hermanos, lamentablemente decirlo, pocos vivimos contentos. Aunque tengamos todos. Aunque tengamos todas las cosas posibles y humanas, no estamos contentos. Siempre queremos más. Siempre estamos inconformes con lo que Dios nos ha dado.
Y este tiempo donde miramos al que más tiene y yo quiero ser igual, pero quiero sobrepasarle. Y el hermano tiene un carro bueno que lo lleva donde sea, pero es del 2018. Yo quiero el de 2025. Y el hermano tiene una casa maravillosa, bonita y hermosa. No, pero yo ahora quiero un penthouse. Y nunca vivimos contentos. Y tenemos el penthouse y ahora queremos la villa. Y después queremos, hermanos, tener una casa en Francia. Y no es que es malo tener aspiraciones. Lo importante es que si Dios nos lo ha dado, estemos contentos, demos gloria a Dios, que vemos alabanza al Señor. Pero que si tenemos poco, no nos inconformemos y envidiemos a aquellos que lo pueden tener. Hermano, porque lo que Dios nos da es maravilloso y siempre nos va a dar más de lo que nosotros merecemos y nos lo da cada día. De modo, hermano, que no estemos inconformes. Tenemos que tener conformidad para ser una iglesia madura. Conformidad con lo que Dios nos da. Siendo, dice el Señor, que tengamos ¿qué? Alimento y abrigo, estemos contentos con eso. Estemos contentos con lo que Dios nos ha dado. Decía Luisín Jiménez, un hombre, uno que trabaja en el Mañanero, que muchos los escuchamos. Y él dice que lo más maravilloso es crecer desde cero. Él dice, cuando tú empiezas y tú primero te compras tu bicicleta, tú te sientes maravillado. Y tienes la idea de comprarte un motorcito y lo compras y verdaderamente te goza con eso. Después tiene el carrito que aunque te da tu problema, pero ya me monté. Recordamos al hermano Alonso. Maravillado, hermano, gloria a Dios, me ha dado mi carro. Hermano no tiene un Mercedes-Benz, ni tiene un carro del año, pero se siente contento porque Dios le suple lo que él necesita, lo lleva donde quiere y le da sus alimentos al hermano. Pero hermanos, se siente contento y qué gracia, qué bueno que se sienta contento con esto. Cada uno de nosotros tiene que sentirse contento con lo que Dios nos ha dado. Este es el propósito o uno de los propósitos de Dios, que estemos contentos con lo que Dios nos ha dado. Vamos a ver, hermanos, el libro de Primera de Juan, para ver, hermanos, el crecimiento y los cambios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6. Recordemos allí que se está hablando con Nicodemo. Jesús está hablando con Nicodemo y le dice a él, te digo que es necesario nacer de nuevo. Hermanos, y cada palabra de Dios tiene su aplicación, pero muchas veces somos muy ligeros y solamente tomamos las cosas en el principio. Por ejemplo, este pasaje lo vemos solamente con el tipo de bautismo. Nacer, tiene que nacer de nuevo, ser bautizado y ya. Hermanos, pero nacer de nuevo no es solamente ser mojado, como decimos ahorita, y ser llevado a las aguas bautismales. Para nacer de nuevo, hermanos, hay que nacer del Espíritu. Hay que nacer no solo del agua, sino del Espíritu. Y el Espíritu tiene que ser renovado. No puede ser el mismo Espíritu que tenemos. Muchas veces nos gozamos y decimos, yo era esto. Ay, antes como yo era. Tenía tantas mujeres. Yo me gozaba, me daba tanta botella de ron, hacía tal cosa, hacía esto, era un hombre que gustaba, y nos gozamos en eso, hermanos. Nos gozamos de tal manera que nos llega los pensamientos, ay, si yo pudiera. Ay, si Dios no me fuera a castigar por esto, que yo no hiciera. Lo deseamos, hermano, de tal manera que ya no solamente lo recordamos como momentos quizás gratos en el momento que vivimos como juventud y que fueron gratos, pero que tenemos que saber en el error que estábamos, en el cual caímos y el cual no debemos desear nunca más volver a hacerlo. Porque ya con la experiencia, con la sapiencia que Dios nos ha dado, ahora tenemos que saber que esas cosas eran vanas, que esas cosas eran infructuosas, que esas cosas que vivíamos, hermanos, si las lleváramos al presente nos destruirían. Y deseamos muchas veces estas cosas. Es necesario nacer de nuevo.
Y para nacer de nuevo decíamos que el cuerpo no puede resucitar como fue dado, sino que resucita con un cuerpo nuevo, como leíamos, que la semilla que es sembrada no es la misma que resucita, sino que Dios le da el cuerpo como Él quiere a cada una. De la misma manera, hermanos, Dios nos usa como Él quiere cuando nos dejamos usar. No es que yo tenía tal habilidad y ahora yo vengo a hacerla a la iglesia. Hermano, en el mundo tú no puedes tener habilidades espirituales. Cuando tú te dejas usar por Dios, entonces los frutos se manifiestan. Y Dios da fruto, le da el talento a cada quien como Él quiso. No como tú quieres. Dios le da el talento, pero para ello hay que dejarse usar por Dios. ¿Qué tú quieres, Señor, que yo haga? El apóstol Pedro no era el más elocuente de todos los apóstoles. Y fue uno de los apóstoles, como podemos llamarlo, de los más grandes en cuanto a la manifestación, a lo que podemos ver, a su trabajo, a el sufrimiento que padeció, al liderazgo que llevaba dentro de la iglesia, pero no fue el más elocuente, hermanos, pero se dejó usar por Dios. Le preguntaba a Cristo, andaba buscando cómo crecer y cómo desarrollarse. Entonces, hermanos, para ser maduros, no necesariamente tenemos que ser el más elocuaz de las personas, el más elocuente de las personas, pero sí tenemos que ser el más santificado o procurarlo, ¿verdad? La persona de más servicio, la persona que más está cerca de las cosas que Dios ha mandado. Entonces, hermanos, vamos a leer ahora el libro de Gálatas, capítulo 1, verso 6, antes que se nos acabe el tiempo, porque el tiempo va avanzando. Pero antes, si algún hermano tiene algún comentario, no nos gusta ser personas que solamente expongan el mensaje, sino que queremos escuchar las diferentes opiniones conforme a la palabra de Dios, obviamente, del mensaje que estamos hablando. El hermano Ramón, luego el hermano César. Sí, hay un punto cuando dice, donde estamos leyendo el 2 Timoteo, que debemos nosotros de adorar bien, o sea, la palabra es el bien adorar, que estemos contentos cuando nosotros podemos adorar bien a Dios. Y a veces, amados, es importante entender esta parte, porque a veces hacemos cosas como algo obligado, algo que lo estamos haciendo porque se nos está, quizá pensamos que tenemos un chucho detrás, pero cuando nosotros debemos de hacer algo para Dios, debemos hacerlo con alegría, con gozo, que se sienta realmente que Dios está agradecido, o sea, Dios está contento porque nosotros estamos haciendo las cosas bien, pero estamos alegres al hacerlo para la gloria de Dios. Amén. Hermano César. Sí, gracias, hermano. Usted ahorita exponía una parte muy importante. Hermanos, no es que el hermano esté en contra de la tecnología ni de la modernidad en sí, para que no lo veamos desde ese punto de vista. Es el libertinaje que entra a través de la tecnología. De eso es que el hermano está hablando. Tenemos que tener en cuenta que podemos usar la tecnología para el bien. Miren, nosotros tenemos luz, abanicos, aire acondicionado, la pantalla, los micrófonos, todo eso es parte de la tecnología. Una cámara que está grabando el mensaje, todo eso es bueno porque se usa con un fin de llevar honra y gloria a Dios y edificar a la iglesia. Y edificar no solamente a la iglesia, sino a todo el que ve el mensaje de la palabra de Dios. Eso significa, hermanos, que sí podemos usarla. Ahora, el punto es, lo más grave que está pasando en el mundo es que la gente prefiere en otros lugares permitir toda clase de libertad con tal de tener el auditorio lleno para agradar a los hombres, pero no agradar a Dios. Hermanos, si usted viene con la idea aquí de agradarse usted mismo o agradar a otro, recuerde, nosotros venimos a la iglesia a agradar a Dios, Amén. no a nadie. Y si nosotros queremos crecer y madurar, la madurez no implica que no cometamos errores, hermanos, sino que minimicemos los errores que cometemos. Porque no somos perfectos, pero Cristo nos quiere llevar a la perfección. Pero si queremos ser maduros, tenemos que seguir el camino de Cristo.
Amén. y no dejarnos permear por la corrupción que el mundo quiere meter a la iglesia. Lamentablemente, es triste ver lo que está pasando en el mundo. Hace unos días, un pastor secular por ahí estaba celebrando una fiesta judía llamada Rosh Hashanah, y en esa fiesta habían personas con una vestimenta enseñando sus partes pudorosas, sus partes íntimas, como que si nada era nada. Y estaban bailando, tomando alcohol, celebrando hasta con un DJ, como que era una discoteca con luces y humo. Y yo decía, ¿y eso es una fiesta espiritual? No, hermanos, por más que lo quieran disfrazar de fiesta espiritual, eso es carnal, pecaminoso, dañino, y al final lo que hace es que corrompe, y el mundo habla mal de la iglesia. Entonces nosotros debemos cuidar en dónde estamos, cómo andamos y para dónde queremos ir. Amén. Gracias, ¿Alguien hermano. más brevemente? Hermano Miguel. Sí, de este versículo 5, justamente de 1 Timoteo, fíjate que habla de los hombres de disputa necia, ganancia, y habla de hombres corruptos, De entendimiento. pero es del entendimiento, justamente, el entendimiento corrompido. Y eso es lo que el apóstol nos llama a apartarnos de tales tipo de personas. Aparentemente saben mucho, pero son corruptos en su entendimiento, tienen corrompido el entendimiento y corrompen también a aquellos que se dejan moldear de esa persona, usan los púlpitos, ¿verdad? O usan tal vez los medios de comunicación para corromper. Dice que toman la piedad como fuente de ganancia. Es el trabajo, el medio es la ganancia y el fin es la religión. Es decir, usan la iglesia, usan la religión como fuente de ganancia. Este es el medio. ¿Cuál es el fin? Ganar. ¿Y cuál es el medio? La iglesia. Y hay personas que hasta entran del mundo secular y entran a la iglesia porque ahora tienen dos campos. Siguen cantando en el mundo y ahora tienen a la iglesia a favor también para ganar doble. Pero el fin no es la salvación ni agradar a Dios, es que tienen la piedad, la religión como fuente de ganancia. Es el medio. Entonces hay que cuidarse de esto. Y entonces ahí donde Pablo dice, pero gran ganancia es la piedad. La vida cristiana, no hay nada más lindo que la vida cristiana, pero siempre y cuando esté acompañada Del de contentamiento. contentamiento. Eso es lo importante. Amén. Bien, hermanos, vamos a poner a algunos hermanos a leer para que el tiempo nos pueda alcanzar. Yo voy a leer Judas 3 y 4. El hermano César va a leer 1 Corintios capítulo 11, su versículo 3 y 4. El hermano Ramón, por favor, va a leer a 1 Timoteo capítulo 4 y versículo 1. El hermano Miguel va a leer a Hebreos 5:14. El hermano Luis Galán, el Génesis capítulo 3 y verso 5. El hermano Oscar va a leer a Colosenses capítulo 1, versículo 9 y 10. Vamos a leerlo en secuencia para ver realmente el crecimiento y los cambios, cómo se generan y las cosas que producen. Vamos a leer primero Judas capítulo versículo 3 y verso 4. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirle acerca de esta nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles, exhortándoles que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. El apóstol está diciendo que tenía, cuando habla de solicitud, está hablando aquí de la prontitud, del deseo que tenía de hacerlo con rapidez, por la gran solicitud que tenía de escribirle acerca de esta, nuestra común salvación. Él está diciendo, yo tenía este deseo maravilloso de escribirle lo más pronto posible acerca de esta nuestra común salvación. Y él está diciendo aquí, me ha sido necesario escribirles, exhortándoles que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Cuántas veces fue dada
a los santos una vez. ¿Qué dice el Señor? Si alguno viniere con un evangelio diferente al que les hemos predicado, ¿cuál sea qué? Anatema. Anatema, sea maldito. Aquel, si aún yo o un ángel del cielo descendiera y viniera con una doctrina diferente a la que les hemos enseñado, el tal sea maldito. Dice la palabra de Dios, hermanos. Entonces, hermanos, los cambios no pueden ser la estructura. Decíamos el otro día que cuando hablamos de construcción y de madurez o de perfección, hay edificios que vienen con vicio de construcción, que fueron mal diseñados, que fueron mal estructurados, que fueron mal construidos. Sin embargo, hermanos, nosotros no tenemos vicio de construcción. No tenemos vicio de origen de construcción. Fuimos creados perfectos. Una vez nacimos por el Espíritu de Dios. Una vez fuimos bautizados e introducidos al reino de Dios. Fuimos creados perfectos. No teníamos vicio, ni tenemos vicio de construcción. Si usted viene al Señor con el deseo de servirle, Dios le va a permitir servirle. Si usted viene con el deseo de agradar a Dios, Dios le va a permitir agradar a Dios, aún con sus debilidades. Porque no hay vicio de construcción. Dios no nos hizo a medias. Y es verdad que dice el Señor que cuando somos bautizados no nos quita el deseo de pecar. Sin embargo, nos da el deseo, nos da la aspiración, nos da a nosotros el sentimiento de que yo quiero purificarme para Dios. Y ese sentimiento, cuando lo hacemos con el corazón, Dios nos concede que lo seamos, que lo hagamos, que cumplamos con eso. Y hermanos, yo soy testigo de eso. Yo he pasado muchas cosas, hermano, y no me gusta ponerme en primera persona. Y yo le pedí a Dios cuando vine de corazón, antes de entregarme al Señor, que no me permitiera nunca tocar una mujer ajena, que no me permitiera verme envuelto en problemas, porque me vi muchas veces en problemas físicos con hombres dañinos y hombres que quieren ser abusadores, hermanos, y me he visto muchas veces cerca, pero Dios me ha librado, no yo, hermanos, no porque yo soy fuerte, sino que Dios sabe que el corazón mío no quiere hacerlo y no me ha permitido hacerlo, aun cuando en momento tengo el deseo y tengo la oportunidad, la ocasión de poder haberlo hecho. Pero Dios me lo ha concedido por 30 y tantos años, 33 años, ya 34 casi cumplido en la iglesia. Nunca he tocado una mujer ajena porque Dios me lo ha permitido. No porque me han faltado los deseos carnales, pero el deseo espiritual, el espíritu y la carne, dice que están opuestos entre sí. Pero ¿qué pasa? Cuando tenemos el Espíritu de Dios es más fuerte que el espíritu que está en el mundo. Entonces podemos vencer cuando de corazón deseamos, queremos y nos ponemos para eso, para servir al Señor dispuesto. Entonces, hermanos, dice aquí que vienen hombres, me ha sido necesario escribir exhortándoles que contiendan abiertamente por la fe que una vez fue dada a los santos. Hay que contender y por eso decía, somos guardias, hermanos. Somos embajadores que tenemos que representar lo mejor de nuestro reino, que es el reino de Cristo. Y no podemos dejárselo solo a los pastores. Somos vanguardistas cuando nosotros realmente estamos siempre presentes en las cosas que se necesitan, en las cosas que debemos aconsejar, en las cosas que debemos exhortar, en las cosas que debemos corregir. Y todos tenemos la oportunidad de hacerlo, hermanos. Todos tenemos la oportunidad de hacerlo y debemos de hacerlo. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único Dios soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Ese sí es soberano, que dice lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Y si alguien quiere cambiarlo, hermanos, debemos de oponernos por el bien de la obra de Dios, por agradar a Dios, por hacer que la iglesia se santifique, por hacer que la iglesia crezca y madure. Tenemos la obligación de poder ser hombres guardianes de la palabra de Dios. Para ello estamos invitados, dice el Señor,
a escudriñar las escrituras, a buscar de Dios, a santificarnos, a consagrarnos para que tengamos la autoridad, tengamos el conocimiento necesario para exponer lo que Dios quiere que nosotros hagamos con nuestras propias vidas, cada uno individualmente. Seguimos leyendo, hermano, al hermano que le dije primero, primero a los Corintios, capítulo 11, versículos 3 y 4. Dice así la palabra de Dios. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Hermanos, aquí está hablando el orden que Dios ha puesto. Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del hombre y el hombre de la mujer. No nos olvidemos del orden. Y no estamos hablando ahora necesariamente de la cubierta. Estamos hablando del orden. Dios dirige al hombre. Y el hombre tiene que dejarse dirigir por Dios. No podemos dirigirnos nosotros como creamos, porque nos llenamos de conocimiento y muchas personas dicen, yo soy una persona madura ya. ¿Ustedes saben cómo es que dicen que son maduros? Yo antes todo me lo encontraba mal. Ahora yo todo me lo encuentro bien. Que hagan lo que quieran, que se vistan como quieran, que hagan lo que les dé la gana, y yo soy tan capaz y tan maduro que soy permisivo, que cada quien haga lo que quiere y que dé cuenta a Dios solo. Creemos, hermanos, que eso es madurez. Dejar que las cosas fluyan como le dé la gana en la iglesia. Entonces, ¿para qué estamos puestos en la iglesia nosotros? ¿Para qué vinimos a la iglesia si vamos a permitir que todo fluya y que cada quien haga lo que le dé la gana? Hermano, no fue a eso que Dios nos llamó. Recordemos lo que le dijo Dios a Josué: esfuérzate, pero también sé valiente. Se ha perdido la valentía en muchos de nosotros. Queremos vivir en paz con todo el mundo, y viviendo en paz con todo el mundo, estamos enemistados con Dios por ser permisivos, por ser cómplices en muchas ocasiones del pecado ajeno, porque queremos que todo anden como le dé la gana. Y eso no es lo que ha enseñado la palabra de Dios. El Señor dice, ustedes andan y recorren mar y tierra buscando un prosélito, un hombre, un hijo de Dios, una persona para que venga a la iglesia. Pero que una vez lo traen, dice el Señor, lo convierten 10 veces en más hijos del infierno que ustedes. Porque no lo traemos, hermanos, para santificarlo, lo traemos para llenar la congregación y que se vea grande, y que somos muchos, y que es una iglesia crecida por el hecho de tener muchos miembros. Hermanos, el que es de Dios le sirve a Dios en la muchedumbre y le sirve también en la soledad. El que quiere agradar a Dios se queda en la iglesia, aunque usted le corrija el pecado, aunque usted no le diga nada, se mantiene fiel. Pero mi deber es exhortarle, ayudarle, y la palabra de Dios es útil ¿para qué? Pues decía el hermano que estaba dando el mensaje o el estudio el viernes, para instruir, para corregir, para redarguir. Hay que corregir con la palabra de Dios. Lo que no puedo hacerlo yo, por mi propia voluntad, por mi deseo, porque no me gusta que el hermano matique con y le digo que es del diablo, porque me está maticando en la carne. No es eso. Pero si está en pecado, mi deber es decir, hermano, usted anda mal. Usted debe de cambiar y mostrárselo por la palabra de Dios. El hermano que continúa el verso que estábamos, o 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Amén. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente, 1 Timoteo 4, verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritu engañadores y a doctrina de demonios. En los últimos tiempos algunos apostatarán. ¿Saben lo que significa apostar? ¿Se apartan de qué? ¿Pero de qué dice el Señor? Algunos apostatarán de qué? De la fe. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia,
hará muchísimas cosas, incluyendo prohibir casarse y hacer atenerse de alimentos que Dios creó. Pero son espíritus engañadores, hermanos, que entran a la iglesia del Señor y que no debemos permitirle, callándonos, que hagan a sus anchas, que actúen a sus anchas, sino que nosotros debemos corregir el pecado y hacerlo en su justo tiempo y en su justa dimensión. El hermano que continúa, Hebreos 5:14. Bien, leemos. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, Amén. para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Pero alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué le dijo el diablo allá a Eva cuando quería engañarlo? Dice él, no es que vas a morir cuando tú comas del fruto que Dios te prohibió, sino que sabe Dios que el día que de él comiera será igual a Dios, conociendo lo que es el bien y lo que es el mal. Hermanos, y hay muchos que se lo han creído. Aquí está diciendo, y volvemos a leer el verso 14 del libro de los Hebreos, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, fíjense bien, el uso, no lo que digan, sino por el uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es importante que sepamos lo que es el bien y lo que es el mal. Importantísimo. Pero es verdad lo que dijo el diablo, que como tenemos conocimiento del bien y el mal, somos iguales a Dios. Pues hermanos, hay muchos que se han enseñoreado y se han hecho dioses, que dirigen las iglesias como les da la gana, que permiten todo lo que les da la gana porque tienen un conocimiento tan amplio y tan vasto que creen que son Dios. Y son tan permisivos que ellos, esta es mi iglesia, esta es mi congregación, yo las dirijo como yo quiero y a mi propia suerte. Hermanos, es importante el discernimiento de lo que es el bien y lo que es el mal. Pero como tú puedes usar el bien, puedes usar el mal. Con el conocimiento tú puedes usar el bien y puedes usar el mal. Y ahí es que está, hermanos, la maravilla de Dios. Nosotros adquirimos conocimiento como hijos de Dios para saber lo que es el bien y lo que es el mal, para dejar de hacer el mal y poder hacer el bien. Cuidemos, hermanos, cuidémonos de estas personas que quieren dirigir la iglesia como si fueran Dios. Hay que cuidarse de esto, porque es buenísimo saber lo que es el bien y lo que es el mal. Pero recuerden lo que él dice, que estas personas son los que se han ejercitados. O sea, los que practican el bien son aquellas personas para los cuales fue escrito. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. La madurez la ha alcanzado para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Seguimos leyendo, hermanos. Al hermano que le dije Génesis, bueno, ya leímos esto, vamos a obviar esto, porque ya lo citamos, aunque no lo leímos, Génesis 3:5, pero Colosenses capítulo 1, versículos 9 y 10, y vamos a ver cuál es el verdadero conocimiento que Dios quiere que tengamos. Dice así la palabra de Dios, Colosenses 1, 9 y 10. Por lo cual, también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual,
para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, Gloria a Dios. llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Gloria al Señor. Por lo cual, hermanos, nosotros desde el día que oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Este es el conocimiento bueno, el conocimiento que agrada a Dios, el conocimiento de su voluntad, para que andéis como es digno del Señor y agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Este es el conocimiento que Dios quiere que tengamos. Ese es el conocimiento que nos lleva a la salvación. Esta es la sabiduría que agrada al Señor cuando hacemos su voluntad, guardamos su palabra. Y por último, hermanos, aunque el hermano está haciéndome seña, queremos leer algo. Y vemos a ver, hermanos, un poquito. Una iglesia madura no se llena de asientos como se llenan los granjeros, que se llenan de animales por medio de usos que no son quizás los más sanos. No son los más sanos, ni son los mejores alimentos, sino que lo hacen por muchedumbre, para alimentar a muchos y obtener ganancias sin importarle la salud de los demás, sino que una iglesia madura, una iglesia santa, es aquella que trae orgánicamente a los que quieren servir a Dios, a los que quieren agradar a Dios de corazón y quieren honrar su nombre, haciendo su voluntad y no la voluntad ni la mía, ni la del pastor, ni de la que está al lado, sino la voluntad de Dios. Una iglesia madura no se llena y no es madura, o no es una iglesia eficaz cuando no por la elocuencia que tiene, no es eficaz por la elocuencia o la sabiduría que tiene, sino por la santidad que practica. No es la que escucha la que es escuchada por vocear, sino es la que es una iglesia que es llena de fe, una iglesia llena de santidad y una iglesia de devoción a Dios, que venera a Dios, que glorifica a Dios, que sabe que ese Señor merece la gloria y la honra por siempre. Esa es una iglesia madura, cuando todo lo que hace, lo hace por amor a Dios. Y ya por último, hermanos, una iglesia madura es la que hace lo que hizo Cristo, que siendo el soberano, siendo el Dios de dioses, el Señor del señores, el pastor de los pastores, cuando estaba en esta tierra no se lo creía que era el grande, sino que dice el libro de los Hebreos, capítulo 5 y verso 8, que el Señor Jesús, en los días de su carne, Cristo, en los días de su carne, clamaba con gran clamor y lágrima a aquel que le podía liberar de la muerte, y fue oído, no porque era grande, no porque era Dios, no porque era el pastor de los pastores, fue oído a causa de su clamor reverente. Nunca perdamos la visión de que Dios merece la reverencia, el respeto, la devoción por siempre. Y cuando logremos esto, hermanos, cuando nazcamos como un niño, seamos como un niño, es necesario que seamos como un niño. El que no nace como un niño no puede entrar al reino de Dios. Si entendemos que somos grandes y que no tenemos la necesidad de renacer con Cristo, y que ser como niños en cuanto a la malicia, tenemos que ser como niños, pero maduro en cuanto a la palabra. Seamos como niños, hermanos, sin malicia, sin daño, y que obedezcamos a Dios y sirvámosles con un corazón dispuesto, sirviéndole cada día de nuestras vidas. Dios nos bendiga grandemente. Gracias, Señor, por tu amor, moriste por mí.